Seguimos hablando de arte, de pintura, de la obra y trayectoria del buen Max Lois Urmo, ¿verdad? Cuéntanos un poco acerca de tus viajes. Tú has viajado por el mundo, eres un hombre de mundo. ¿Cuáles fueron esos? Evidentemente existen dos parámetros dentro de la obra de un artista, ¿no? Una es que llevan la obra sin la presencia del artista, y la otra es donde viaja ya el artista, ¿no? Entonces, mi obra ha sido llevada a diferentes partes del planeta en exposiciones colectivas, individuales, y bueno, también he sido invitado por muchas bienales he sido invitado, pero hay una observación en la cual me he evitado de participar en las que me han invitado, porque el artista tenía que poner un pago, ¿no? Dentro de ella, por ejemplo, la que más recuerdo es la de Florencia, donde me invitaron, insistían mucho, pero teníamos que nosotros pagar 2.300 euros de inscripción. 2.300 euros. Entonces yo considero pues que el artista, al contrario, debe invitársele al artista para participar, que el artista se costee sus viajes, etcétera. O sea que yo necesitaba más o menos un promedio de cerca de 23.000 euros para ir a Florencia, estar ahí, porque la exposición es una semana. Y Europa es un poco caro. Claro, y es en diciembre. Pagar el viaje de las obras era totalmente. Y similares en otras bienales también del mundo, ¿no? Entonces, eso es en lo que se refiere. Entonces, mi obra ha sido llevada así por muchos amigos, artistas también, para exponerse en distintos sitios. Entonces, a raíz de esto, tengo una obra, por ejemplo, en el Museo de Girimagia, en el lago de Qinghai, en la China. Ahí hay una obra mía que ha sido llevada y está dentro del museo. Esto fue llevada por un amigo poeta mío, ¿no? Que fue llevada en un congreso mundial que hubo. Y entonces esa obra es precisamente una obra de Vallejo, pero dentro de mi lenguaje actual, ¿no? Dentro de mi lenguaje actual. Por eso ustedes van a encontrar la diferencia de los Vallejos que trabajo. Esa cabeza surrealista que se encuentra en el Instituto Vallejiano a la entrada es una cabeza surrealista. Y la otra cabeza es más realismo hay todavía en la obra que está en el Museo de Girimagia, en el lago de Qinghai, en la China. Esa es una obra ya con mi lenguaje propio de artista plástico. Hablando de lenguaje propio, dentro de lo que se podría decir este es el realismo o el expresionismo, ¿cree usted haber encontrado un estilo en esto, en el expresionismo? Yo creo que el artista se diferencia mucho. Podríamos hacer una pequeña comparación para su mejor comprensión. Nosotros, por ejemplo, somos seres humanos. Tenemos algo de parecido porque tenemos la misma estructura, ¿no? Cuerpo, esqueleto, etcétera, y todos los subsistemas que están dentro de esa obra. La obra de un artista tiene todas esas cualidades, pero somos diferentes los dos. Tenemos los mismos elementos estructurales, pero somos diferentes. Evidentemente, la obra de arte es lo mismo. Tiene los mismos elementos estructurales, pero es abismalmente diferente a la de otra producción. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama lenguaje plástico? Porque el artista ha encontrado un lenguaje que no tiene comparación con ningún otro artista. Y ya que hablamos del lenguaje, Max, ¿considera usted que esta es la voz que tiene usted? ¿Esta es la voz de Max Urmo? Pues evidentemente. Donde está hablando de solidaridad, hablando de dolor, de tragedia. Claro, evidentemente. Muchos cuadros de usted están relacionados un poco a las víctimas del terrorismo, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, esta es una... ¿Es su voz la que está hablando ahí? Esta es una de las series. El artista es eminentemente sensitivo al dolor y a la injusticia social. Nosotros quisiéramos tener una humanidad que esté dirigida por auténticos artistas, pero esa es una sociedad alucinante, ¿no? Utópica, porque lo que les falta a los políticos es ser artistas.
para ser humanistas, para hacer el crecimiento del amor social, que no existe dentro de los políticos. Y si lo existe, imposible, no lo practican. Evidentemente vamos a evitar estas situaciones para conmovernos del arte. Si no hubiera existido Miguel Ángel, no conoceríamos la interpretación bíblica a través de la Capilla Sixtina. Evidentemente, han existido dentro de toda la historia del arte artistas que han representado el dolor en diferentes formas y con su respectivo lenguaje. El caso de Miguel Ángel fue porque fue un pedido de los religiosos. Así es, evidentemente. No era un libre albedrío, ¿no? Pero evidentemente si ellos no estaban de acuerdo, no lo hacían tampoco. Porque el dominio, la ideología dominante de aquella época era precisamente la interpretación de la Biblia, ¿no? Y el crecimiento del cristianismo. ¿Y usted ha pintado Cristos? Evidentemente. ¿Alguna iglesia le ha pedido un cuadro, una pintura? Ninguna iglesia me ha pedido nadie, ni nada. Todo lo que hago es mi propia producción. Y en el año 1967 se hizo una exposición mía en el Club Central, donde se llamó la exposición Los Rostros de Cristo. Evidentemente ahí eran rostros de muchos de los poetas de aquel entonces, pero como Cristos. Tienes el del poeta Santiago Aguilar, con quienes hacíamos bohemia en esa época, que está representado como Cristo, inspirado en el rostro de Santiago Aguilar. Hay muchos otros Cristos, como en el Cristo indoamericano de esa época, donde está el rostro, parte del rostro de Rogelio Gallardo, otro gran poeta, con los cuales nos reuníamos. Entonces, el artista está representando siempre su realidad, transmutándolo en una expresión plástica. Qué interesante. Su vivencia. Ese es el artista. Entonces... Usted hacía bohemias con Cristos también, de alguna manera. ¿Cómo? Hacían bohemia con Cristos, ¿no? No, bohemia. En el de Marco, en el Marini. Éramos nosotros Cristos, pues evidentemente, porque ellos me servían de inspiración para hacer todo esto, ¿no? Qué chévere. Evidentemente, ha habido una época y una eclosión de todos los grupos que se formaron en Trujillo, el grupo Trills, el grupo Arabico, grupo de Arte Trujillo, al cual pertenecí y pertenezco yo, al grupo Continente, el grupo Aramauta, grupo que se formaron hemos sido contemporáneos de todos estos grupos, que hemos convivido en reuniones de bohemia, hemos tenido conversaciones, hemos disfrutado, hemos recibido a los poetas que venían de Lima, como Reynoso, por ejemplo. Osvaldo Reynoso. Reynoso, que nos visitaba también de vez en cuando. ¿Algún otro que recuerde que visitaba Trujillo? Bueno, el de los que han venido de Lima es... hay otros nombres también de varios poetas que han venido de... ¿Alfredo Bryce, tal vez? Alfredo Bryce también estuvo por acá. Estuvo también Watanabe estuvo acá, forma parte del grupo de Arte Trujillo, y estuvo acá con nosotros y estaba en Lima, ¿no? Estaba en diferentes sitios. También se reunía mucho con nosotros. Chalén también, tienes a Garrido Chalén, otro de los grandes poetas, que también él perteneció al grupo Continente, perteneció al grupo que formaron también ellos, Garrido Chalén, ¿no? Él vive, no sé dónde se encontrará ahora, pero él también se ha paseado por todo el planeta, también Garrido Chalén. Bueno, Max, vamos a ir a la última parte del programa. Vamos al último bloque del programa y venimos con mucho más en el atelier.